Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Que Materío. Hoy los saludamos de nuevo desde la hermosa ciudad de Antigua, en Guatemala, donde recorreremos muchos de sus espectaculares jardines. Esperamos de verdad que lo disfrutes tanto como han disfrutado el anterior. Si es la primera vez que nos visitas, recuerda suscribirte a Que Materío, así YouTube te avisará cada vez que hay algo nuevo. Y recuerda al final del video, si te gustó este recorrido, por favor déjanos tu me gusta. Muchas gracias. Seguimos nuestro recorrido en Antigua, en Guatemala, una ciudad hermosa, llena de esquina florecida, muchísimos jardines, patios, calles súper lindas y llena de verde. Y si no, miren, este era un hotel que literalmente nosotros en Antigua, en todos los lugares donde nos podíamos meter, nos metíamos. Esto era un hotel, no nos dejaron entrar como a hacer un recorrido como propiamente, pero acá más o menos le dejamos como un abrebocas. Miren qué espectáculo. Sí, no nos pudimos resistir a tomarle algunos videitos súper lindos. Por ejemplo, en este caso, este patio, súper clásico, ¿no? Una casa súper antigua, con estas palmeras en la mitad, llena de bugambiles. Obviamente el clima se presta mucho porque es calentico, sí, sobre todo durante el día. Y obviamente con novio, con florecitas de plantas pues, de flores alrededor de las calles. Pero este sería lindas. otro hotel. Este sí nos dejaron entrar y como pueden escuchar es lleno de pajaritos, tiene muchos años de pajaritos, porque creo que tenían como canarios en algún lugar. No sé en dónde, o sea, en realidad no sabemos de dónde salían tantos soniditos. Pero miren que este es como un poquito más parecido al menos a los jardines acá en Medellín, Colombia. Sí, yo pienso que lo bonito de estos tipos de recorridos es que en un solo video uno ve muchos jardines de muchas casas y puede como ver muchas cositas, inspirarse, ver cómo decoran las otras personas. Vean, por ejemplo, en este caso yo, descubriendo este hermoso jardín. Eso que era una orquídea súper linda. Y olía lo más rico. Miren qué espectáculo. Y estaba bien metido en el jardín, porque las casas de aquí son bastante como ocultas, pues ocultan el jardín, adelante, pues en la parte de adelante no se ve nada, uno va entrando, son casas bien largas y al final de la casa uno encuentra solamente un patio o un jardín. Esta por ejemplo esa es una calle cerrada, era como cerquita donde nosotros nos estábamos quedando y en realidad pues esto es imposible de no hacerle video. Mira qué belleza. Miren qué cosa tan espectacular. Sí. Miren el contraste entre el verde, el color de la casa, este café naranjadito, súper lindo. Este árbol que se ve bien antiguo allá en la mitad. Y bien escondido, porque como dijo John, esto es una parte cerrada. Pues si usted no tiene que ir allá, ni siquiera les pasa por esa parte. Miren qué lindas estas materas de terracota, con esta planta súper linda que se encuentra también aquí en Colombia. La cosa bonita de esta planta es verde, pero las punticas de las ramas son blanquitas, rosaditas, súper lindas. En cambio, en esta parte aquí pueden ver plantas sembradas en el suelo, plantas bastante pues, típicas y comunes aquí en Guatemala. Sí, miren, sinceramente es que es demasiado bonito. Ahorita más adelante vamos a ver esa planta enredada en la pared más cerquita, pero miren qué espectáculo. Me encanta, además que es súper cuidado. Parece bastante así, dejado, pero en realidad todo es súper limpio, todo es súper cortado, podado. No hay ni siquiera una hoja seca ahí en el piso. Es hermoso. Y tiene un buen contraste entre el verde, entre las plantas de flores. Súper lindas. Plantas de suelo, plantas colgantes, enredaderas. Mezclan muy bien. Sí, en realidad parece como que hace poquito hubieran hecho como un mantenimiento. Pero miren qué bonito, bien espectacular. Además que se contrastan con esas puertas súper grandes, de hierro, con ventanotas, qué linda. O miren, por ejemplo, esta pasiflora, que es una pasiflora bastante común que vimos en varias partes, aquí en Antigua Guatemala. La pasiflora de esta flor roja, un rojo súper intenso. Ustedes saben que de pasiflora hay muchos tipos, azules, morado. Este tipo específico es solamente rojo, solamente de varios colores. Sí, muy bonita. En realidad intentamos como conseguir semillitas de estas, pero no pudimos. No encontramos como la manera de coger la semillita, pero qué espectáculo de planta. Entonces obviamente nosotros caminando, porque literalmente estuvimos 4 o 5 días solamente en Antigua, caminando. Entonces literalmente era caminando y buscando dónde nos podíamos meter, porque obviamente en todas partes eso
eso salían flores por todas partes. Había una con las puertas abiertas, otras con las puertas cerradas. Además que lo bonito es que cada casa es única, cada casa tiene su tipo de jardín, su tipo de planta, hasta el color de las paredes, obviamente tienen un contraste distinto, la mayoría de las calles son de piedra. Muy Y bonito. las plantas son súper lindas. Es Sí, una súper bonita. sí, en realidad pues el clima es muy parecido para los que han venido a Medellín, Colombia. Es a solecito casi todo el día y de noche un poquito más fresquito, pero no, o sea, no se siente frío prácticamente durante el día a ninguna hora. Muy, como muy cómodo el clima, demasiado rico. Que yo pienso que también el clima ayuda mucho a este tipo de flores, ¿no? Porque no es un clima seco, constante, noche y día, sino que tiene bastante cambio pues, de temperatura. Entonces la planta como se mantiene fresquita. Ven esas esquinitas chiquitas, súper ocultas, súper escondidas. Imagínense esos lugares sin plantas como serían. O sea, no serían absolutamente así hermosos. Además que son muy llamativas por los insectos, por eso uno puede ver más mariposas, abejitas comiendo por allá. Obvio que no faltan también las plantas de follaje, philodendron, muy lindas. Pero lo que sí notamos es que acá se utilizan bastantes plantas de néctar. O sea, no solamente tipo como muchas veces acá en cerquita a Medellín, que son puros novios. Acá sí es como muy mezcladito. Hay anturios, hay flores pues de néctar, hay de las otras flores que no, es muy bonito, en realidad tiene como una buena mezcla. No, es que la misma pasiflora que le mostramos hace poquito es una planta súper funcional, es bonita y tiene néctar, pues tiene polen y también es una planta hospedera para las mariposas, entonces una planta súper completa, súper recomendada. Y obviamente hay plantas más comunes que se encuentran en varias partes del mundo, por ejemplo como los anturios de flores como estos, obviamente son súper lindos. Y Que con obviamente son muy decorativos, sí. bien bonitos, pero como le digo, o sea, aguanta mezclar varias cositas. Que no sea solamente un tipo de flor, sino que sean varios tipos de flores y varios tipos de plantas que sean los que adornen. Pero muy bonito. Más que mezclan colores distintos, las flores morada con naranjado, súper lindo. Entonces llegamos a otro hotel. Nosotros nos metimos literalmente en todos los hoteles. Este es un hotel bastante, se veía como bien exclusivo. Nos gustó mucho, nos llamó mucho la atención por las enredaderas. La parte de arriba creo que son bugambiles o veraneras. En cambio aquí en las paredes hay otro tipo que en Europa se encuentra, pero se va poniendo roja o naranja durante el invierno. Y miren esta entrada con esos dos helechos a los dos lados. Impresionante. Eso fue lo que más nos llamó la atención. Yo creo que fue que entramos cuando vimos esos lechos largos ahí colgando. Espectacular. Realmente nos metimos, corrimos adentro. Yo diría que este fue uno de los lugares más lindos de los que visitamos en el recorrido. Sí, ya llegamos a otro hotel. Y más obviamente que la gente que trabaja ahí, no, sinceramente, o sea, nos preguntaban cosas, ¿qué quieren ver? Venga, entren y vean, ¿qué quieren? No sé qué. Literalmente nos llevó a todas las partes del hotel súper lindo. O sea, nos faltó solamente meternos a las habitaciones, pero en realidad que muy, miren qué espectáculo de hotel. Creo que había dicho que era un monasterio. Era en realidad reciente, pero sí, se hace como monasterio, entonces la inspiración es bastante antigua. Aunque, por ejemplo, estas columnas, este piso se ve bastante antiguo, en realidad es pues, relativamente reciente. Por ejemplo, esta fuente de agua aquí en la mitad para mantener una buena humedad y también Además para el sonido. Exacto. Súper El sonido es bonito. o sea, es muy tranquilizante, muy tranquilizante. Muy descansante, sí. Muy bonito. Muy bueno. Y miren que la piscina también tiene como tipo especie de cascada. En realidad yo nunca había visto como este tipo de como diseño, o sea, nos pareció demasiado lindo. El color de la piscina, súper bonito. Súper bonito. Y la cosa absurda que nos pareció que nadie estaba en la piscina. Así era que no había casi nadie. Sí, casi no había. Sí, más que todo en la parte de la cafetería. Sí, pero no, sí, como digo John, obviamente Antigua o en Guatemala en general es muy bonita, pero la mejor cosa, la cosa más bonita de Guatemala es la gente, súper hospitalaria, súper bonita, súper querida, súper dispuesta pues, a explicarte historias o mostrarte cosas de su país, muy bonito. Entonces no. Vale la pena ir, si tienen dudas en cuanto a ir, no duden, vayan porque en realidad Guatemala es un país que vale mucho la pena visitar. Su cultura, o sea, todo lo que tiene que ver con la cultura maya mezclada con el catolicismo, súper bonito. Y obviamente pueden aprovechar y ver esos tipos de jardines tan bonitos.
O sea, esta flor en realidad nos dejó matados, matados, porque esa la utilizan en muchos lugares, van a ver más adelante. Y en realidad vamos a intentar porque aquí en Medellín, Colombia, la venden. Entonces vamos a ver si de pronto tratamos como de abrirle como un espaciecito acá en donde nosotros vivimos, en el jardín de Quematerío. Vamos a ver si de pronto hacemos como un diseñito para meter la planta, porque en realidad es súper bonita y demasiado decorativa. Bueno, en este caso pueden asistir a ver un video, un jardín que yo pienso que más que todo como de sombrita, no es de sol directo porque hay árboles súper bonitos que entre poquito les vamos a mostrar. Entonces las plantas se prestan muy bien a este tipo de luz. Obviamente no van a ver muchas flores exactamente por eso. La única flor que creo van a ver es esta colgante que le digo John, amarillo con rojo. Pero el hotel es muy muy bonito. Es que mire todo lo que uno puede hacer con las plantas. Solamente imagínense este hotel sin plantas. O sea, en realidad no sería lo mismo. O sea, no sería lo mismo. Entonces esta sería como la parte de arriba y este árbol es el que estaba al lado de la piscina. Miren qué cosa tan espectacular. Un micromundo lleno de plantitas. Allá arriba bromelias, plantas colgantes, plantas enredaderas. Mire que hasta hay un cuernos. árbol en el techo. Wow. Aquí los cuernos literalmente los pegan al árbol. Ni siquiera en canastas. Muy bonito. Se ve muy lindo, sí. Para que se inspire. Además que el árbol está lleno de lucecitas. Me imagino que por la noche se vería súper, súper lindo. Bueno, esta es la misma parte que le mostramos hace poquito, pero de una perspectiva distinta. Es la parte de la piscina. Y miren, aquí se pueden disfrutar más de la vista de lecho árboles, de pinos. Y obviamente, Yo le hubiera quitado los pinos. sí, no te Pero gusta. bueno. El lecho árbol es más exótico, pues. El pino es un poquito. Pero bueno. Me imagino que tienen que estar limpiando esa pecera toda. Es que esa piscina toda dorada y no que se Sí, espera. es muy constante. Mejor dicho. Seguro. Pero muy lindo, muy relajante No, el súper lugar. lindo, Además que es muy lindo. silencioso. Perfecto para tomar un cafecito aquí. Obviamente en el verde, que sin plantas. No, y además que siempre está el sonido del agua presente. Tanto de la piscina como de las fuentes de agua que vimos, como las cascaditas que vimos hace poquito cuando entramos. Pero miren qué lindo. Miren como ese closet al fondo así súper viejo, súper antiguo. No, súper. No, es que la mezcla que crearon entre las plantas y el tipo de arquitectura es impresionante. Ese es el hecho. No sé si alcanzan a ver ahí al ladito de las plantas que se ve como agua corriendo. Literal, yo creo que no hicimos video de eso. Literalmente, como en la canoita que recorre aquí se nota. todo el hotel, hay agua. Aquí se nota un poquito a la Más o derecha, menos. como un canalcito de agua. Sí, súper bonito. Menos que es para la humedad, para como mantener un poquito fresco el ambiente. Y las plantas, obviamente. Miren que hay agua ahí como en los canalcitos. Pero miren la vista desde acá, muy muy bonito. Es que ese lecho es demasiado decorativo. Y nosotros que casi no lo utilizamos. En canastas y también en el suelo. En el suelo, exacto. Allá hay como papirus, calateas, plantitas. Como el chiquitas, suelo. Sí, muy muy bonitos. Tienen un poquito de todo y claramente fueron capaces de encontrar las plantas más aptas a este tipo de clima, que no son pues de sol directo, obviamente. Pero miren la decoración de esta planta colgate. Es que es muy linda, muy muy bonita. Y además que es llamativa para los colibrí. Creo que vemos varios colibrí comiendo ahí. Y yo creo que de pronto la próxima semana vamos a montar como un recorrido de una reserva natural que estuvimos cerca acá, Antigua. No, mentiras. En otra parte, pues como a 3 horas de Antigua. Muy bonito. Ojalá les guste y van a ver cómo les gusta a los pajaritos esta planta. Es el árbol que le mostramos antes, que le dije que era literalmente un micromundo lleno de plantitas. Y observen, por ejemplo, otro ejemplo de fuente aquí en la mitad. De cemento y piedras. Súper, súper lindo. Igual, bonito y también de un punto de vista sonoro. Pues, Sí, o sea, no tiene el sonido fuerte de una cascada, sí, pero obviamente sí hay sonido de agua. sí, es muy relajante. Miren de arriba cómo se ve. Espectacular. No, y fijo, eso se llena de pajaritos durante el día, porque pues es muy llamativo. Miren esta otra esquinita pues de este hotel. Una entradita. Sí, súper lindo también. Y obviamente hay siempre plantas y agua, que son los elementos pues que caracterizan este tipo de hotel. Muy linda. Hermosa.
para que se inspiren en sus jardines. No, lo bonito también era que pues, tiene muchos ambientes, ¿no? Distintos y separados entre uno con el otro. Entonces uno puede literalmente estar ya trabajando solo, charlando con alguien, súper bien. Me gusta. Seguramente era una casa vieja de esas largas que ellos transformaron en ese tipo de ambiente súper lindo. Entonces esta, por ejemplo, es una librería. Y miren, pues, este es como el patiecito pues, de la librería. Pero miren qué espectáculo. Y como pueden escuchar, hay un sonido de fondo fuerte como de agua. Porque dentro de un poquito les vamos a mostrar, hay como una fuentecita. Pero miren qué lindo. Una cascada de flores, literal. Exacto. Aquí sí hay muchas más flores comparándolo con el hotel de antes. Y se ven espectaculares. Además que con este fondo blanco se ve mucho pues la diferencia. Son muy llamativas. Muy bonita. Muy bonita. De diferentes alturas, Sí, entonces exacto. se crean un ambiente súper dinámico, súper lindo. No sé si de pronto ella florecerá desde arriba y a medida que se va muriendo la hoja va cayendo la flor. Porque mira que hay unas que tienen la vara larguísima. Quién sabe. Qué hermoso. Y esa es una simple librería. Miren la fuente de agua, qué bonito. Y esa aquí arriba es una bugambilia, Una veranera. se llama melanera. No está florecida, quién sabe, tiene sus épocas también allá. Miren qué lindo. Un ambiente súper relajante. Hermosísimo. También mira que entre un poquito van a ver esta planta en el jardín de Quematerío. Sí, Se los aseguro. próximamente en anteprima. Y vamos a modificar algunas que tenemos aquí porque creemos que también necesitan colgar. Y pues, yo creo que no les hemos contado que uno de mis sueños sería tener una casa con una entrada así. O sea, me sueño que sea una finca o sea una casa. Pues no creo que sea una casa porque imagínate lo Un costosa que puede apartamento. ser. Pero que tenga una entrada larga y que tenga plantas de lado y lado me parece lo más espectacular del mundo. Tipo esta, Es literal. divina. Es una entrada hermosísima a una tienda de Una joyería. bolsos, Sí, es sí, como bolsos. tipo una boutique, muy bonita. Igual no es de sol directo, como se ve como, no sé si era también como casi noche, Sí, ya eran como las 5 y algo, casi 6. pero igual tiene un árbol grande, pues que obviamente le da bastante sombra al ambiente, se ve súper lindo todo. Un ambiente súper compacto, tiene un montón de plantas, una mezcla única. Miren este árbol lleno de flores moradas, espectacular. Obviamente contrasta mucho con el verde de las hojas de las otras plantas y el blanco de las paredes. Helechos que no pueden faltar obviamente. Y ya pasamos a otra parte. Entonces este sería, pues obviamente muchos lo han catalogado como el Starbucks más bonito de Latinoamérica. Sí. Y es este, o sea, nosotros no sabíamos en realidad, solamente pues vinimos como a mirar y ya después fue que nos empezaron como a escribir, ay, vayan al Starbucks y nosotros ya habíamos ido, en realidad muy bonito. No creo pues que sea el más bonito, porque en realidad hemos visto lugares más bonitos que este, pero en realidad es súper bonito. Como Starbucks, muy bonito. Sí, claro. Obviamente me parece como que recupera pues una casa antigua y típica de Guatemala y la transforma, pues no la transforma en realidad mucho, pero sí obviamente se presta mucho Starbucks a ponerse en una casa típica sin cambiar mucho los elementos que caracterizan pues una casa típica de allá. Y obviamente hay paredes, jardines verticales llenos de potus, grandes cantias, monsteras, suculentas. Hay un montón de canastas de helechos en cada arco, literal. Y hasta los cojines son hermosos. Las paredes... Sí, no, yo creo que las paredes parecen? son una de las cosas que más, al menos a mí me pareció hermosa, porque o sea, son unas pinturas súper lindas. Miren, como obviamente aquí en Guatemala también hay bastantes colibrí. Entonces es como, o sea, el colibrí con el quetzal, creo que era, Sí. quetzal, era como el icono, pues, o sea, incluso usted en cualquier parte que iba a un lugar de artesanías, yo siempre como cosa principal era los colibrí y los quetzales. Entonces miren qué espectáculo aquí como mezclan la cultura de ellos indígena con el cuidado de la naturaleza, los colibríes, es muy bonito. Sí, una cafetería, pues en realidad Starbucks es bastante internacional. Me parece muy bonito esta mezcla. Además que
Creo, estoy seguro que pues que la pintura es hecha literalmente allá, es, Sí, sí, es sí, única, sí, no sí, es que claro. sea con la ropa típica pues de las mujeres guatemaltecas, pájaros, como le digo John, obviamente flores no pueden faltar y se ven súper, súper lindas. Más que cada pared tiene su dibujo, Sí. Miren esto, por ejemplo. Esta es la parte como donde uno ordena, donde uno pide pues el café. Pero miren qué cosa tan linda. Mira allá arriba el quetzal, el pájaro, pues el ave típica de Guatemala. Qué belleza. Obviamente no pueden faltar plantas en cada esquinita. Muy bonito. Es que Guatemala es lleno de colores, ¿no? Hermosísimo. Es con el café, obviamente. Materia de terracota, que no falten, como mostera en este caso. Que se ve súper bonito. Hasta la pared se ve bonita, toda rústica, Espectacular. toda linda. Entonces miren esta esquinita aquí como con Mm. muchos quetzales. Un árbol lleno de bromelias, pajaritos, hermosas plantas colgantes, musguitos. Wow. Efectivamente el ambiente está muy bonito y muy relajante también. Sí, a pesar pues de que obviamente hay sonidos de las personas hablando, riéndose y todo, de todas maneras obviamente no deja de ser una casa muy muy hermosa. Y además de pinturas en paredes, hay también mucha artesanía de... Creo que esto se llama... ¿cómo se llama? Me acuerdo. No me acuerdo. De artesanía. Qué lindo. Bueno, esto es un rápido, es como como es que un rapidito, eso es como un patio el que entramos, no, era un restaurante que vendía creo que hamburguesas, algo así, que entramos a la carrera, hicimos el videito y volvimos a salir. O se podrán dar cuenta que entramos en muchos lugares, entonces literalmente perdimos la cuenta. Pero sí valió mucho la pena, mucho, mucho la pena. Por aquí hay cigüeños también que van colgándose y atrepándose en la veranera. Miren este pajarito tan lindo, estaba así como encima de nosotros y no se iba, a pesar de que estábamos tan cerquita. Como que yo creo que nos estaba picando el ojo. Miren qué belleza. Como pueden ver, el cielo es azul siempre, muy bonito. En realidad el clima delicioso, o sea, venteaba súper rico. Además que obviamente Antigua la rodean volcanes y montañas, entonces es espectacular porque uno sale por las calles y como las casas no son altas, son casas de un piso, entonces tiene una vista, una panorámica de las montañas espectacular. Volvimos a otro jardín con nuestra planta, como se ve de bonita. Hermosa. No, sí, yo creo que aguantará comprarla. Sí, sí, sí. Hay otra que vimos inclusive allá, creo que se llama jade, una jade que es también como una flor que cae, así como en racimitos, como si fueran bananitos. Pero nos pareció que, o sea, obviamente es espectacular el jade, pero no tenía como mucho contraste porque la flor es como verde, como un verde raro. Un poco azul, Sí, como entonces, marina. exacto, pero no, como que no da mucho contraste. Entonces yo creo que esta va a ser como de pronto una, y además que obviamente le gusta a los colibrí y a los polinizadores, pues tipo insectos, maripositas. Entonces obviamente eso, aparte que decora, es súper importante. No, este presta mucho a muchísimos tipos de decoración. En este caso, hasta mezclado con helechos al borde el corredor. Corredor. Sí, súper lindo. Miren esto, qué espectáculo. Muy bonito. ¿Quién sabe cuánto tiempo se demorará esa planta en crecer como de este tamaño? Pues yo pienso que esa no es, porque yo creo que esa no se enreda sola. Eso no tiene como que guiarla. Pero no creo que sea tan difícil. En realidad es como de cuidado y hacerle mantenimiento. Miren, por ejemplo, qué lindo. Que sí es muy, muy común y es muy fuerte. Y el clima, pues, de allá se parece mucho al de aquí, entonces se podría prestar muy bien a... A nosotros este creo, jardín. si no estoy mal, creo que no nos llovió. ¿Cierto que no? No. No Creo nos que no. llovió. Entonces no sé si de pronto acá, como acá en Medellín llueve tanto, vamos a ver si de pronto se nos da así de bonita. Es que es demasiado linda, miren. Muy bonito. Mira, otro hecho árbol con alocacias grandes, heliconias allá atrás.
Y que no falte obviamente esta planta súper decorativa. Ven por aquí más flores. Por Esta es ejemplo, la stella di Natale. exacto. Yo siempre me olvido cómo se llama. La planta de Navidad, no, esa es de Navidad, creo que es de planta de Navidad. Pero no, tiene un nombre específico, nunca me acuerdo. Y esa amarillita, por ejemplo, es una hospedera de capuchina, con esta blanquita también. Entonces, obviamente, mire que aparte que son súper decorativas, también sirven para los insectos y las mariposas venir a poner sus huevitos. Entonces, miren, como les dijimos antesitos, mire que al fondo, encimita de la casa, en el techo, se ve la montaña del fondo, se ve súper bonito. Y así como se ve, es en toda pues, ¿cómo se llama? En toda Antigua. O sea, en todas partes se ve las montañas súper bonito. Es que parece como si fuera un valle, ¿no? Que como ahí está rodeado de montañas. No, pero sí, esa planta es súper linda. Además que me gusta el hecho que es verde arriba y solamente se ven las flores que van cayendo. Súper bonito. Y se ve muy fácil de cuidar, muy rústica, ¿no? Sí. No, es que mira, está por toda parte. Increíble. Muy bonito. Una salita ahí. Aunque yo creo que cae agua porque el techo tiene como huequitos. Ujú. Miren qué lindo. Miren ese racimo. No, me gusta que son diferentes tamaños y alturas, entonces no es una cosa que toda pegada. Pero un ambiente súper lindo, hasta en una esquinita, un techito. Muy lindo. Cambiemos de ambiente, cambiemos de ciudad. Sí, esta es, yo creo que es el único video que hicimos afuera de Antigua. Esto queda en un pueblito que se llama Chichicastenango y esto es un hotel. Incluso nos logramos medio infiltrar porque obviamente estábamos con hambre, entonces entramos, la entrada hay que pagarla, pero nosotros dijimos, ay no, vamos a desayunar. Nos dejaron entrar gratis. Efectivamente desayunamos. Ah, no, sí, por sí. eso. Entonces sí, ese pueblo es muy famoso por el mercado de artesanía maya, pero obviamente nosotros también estábamos buscando cositas pues más verdes, pues como Sí, más para poderles mostrar. Entonces entramos aquí y el hotel es espectacular. Miren este patio, que en realidad son como dos patios, uno más chiquito, uno más grande. Los dos tienen una fuente en la mitad, los dos tienen un montón de plantas alrededor, que sean enredadera, que sean de flores, de follaje, muchísimas plantas en macetas también en terracota. Y es súper lindo, súper bonito. Creo que es uno de los hoteles más típicos y más famosos del pueblo. Pues se puede entender porque la comida es súper rica, pero obviamente el jardín también se ve espectacular. Aquí sí el clima es un poquito más frío, pero las plantas se adaptaron muy bien a este tipo de clima, sí. Oh, pero muy bonito, miren qué espectáculo. En realidad, pues me imagino yo que era una casa porque en realidad no averiguamos, pero espectacular, muy bonito. Aquí no hay de esta planta realidad que vimos antes, naranjada y amarillo, sino que hay de esta otra. ¿A no le gusta el frío la otra? Medio parecida como a la veranera. Pero muy lindo. Ven acá, el cielo se ve blanquito, nubado. Sí, aquí son puras flores de clima medio frío, templado. Entonces volvemos otra vez a Antigua y en esta parte pues les quisimos como mostrar las planticas que vimos mientras caminamos pues como por la calle. Porque las casas no tienen balcones porque la mayoría son casas pues de un solo piso, entonces tienen como estas ventanas y miren como ponen pues diferentes tipos de plantas, entonces miren qué espectáculo. Sí, antes habían begonias, ya estas son, creo que se llama Corona de Cristo. Corona de Cristo, de varios colores, vimos hasta una corona de Cristo blanca, súper linda. O miren por ejemplo esta, como mitad amarilla, mitad roja, con naranjado pues ahí en la mitad, súper linda. Veraneras que no pueden faltar obviamente. A la gente de aquí sí se nota mucho que le gustan las plantas. Intentan ponerles en cualquier esquina, terraza, ventanita. Muy bonito, muy lindo. Esto es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más... Sí, menos fuerte, menos... pero mire que sin embargo obviamente decora. Exacto. Pero aquí hay más transcanchas morada. Begonias, sí. Muy lindas.
No, se nota que el clima le gusta mucho, que si no, no estuvieran así. Entonces, miren estas bugambilas veraneras en materas, pero muy bonitas, van súper florecidas. Y es de varios colores, naranja, fucsia, rosadita, roja, morada. Miren qué esquina. Y una cosa que nos gustó mucho, eso fue el único video que hicimos, pero había muchos de estos guayacanes florecidos, pero siempre eran dentro de las casas, seguramente en los patios interiores de las casas. Y no nos dejaron entrar. No, mentira. Bueno, no preguntamos. No, era una propiedad privada. No eran restaurantes o cafetería, entonces nos dio como pena pues pedir la entrada. Seguimos aquí con más veraneras, en este caso son veraneras más grandes, llenísimas de flores. Miren, por ejemplo, esta naranjada o esta roja. Lindas, lindas, lindas. Y además de las flores, también las hojas van cambiando. En este caso, por ejemplo, tenemos una flor morada con hojas variegadas. Entonces, como con verdes y beige, súper lindas. Porque pienso yo que unas veraneras crecen hacia arriba, como tipo, pues como más arbustivas, y otras crecen como caídas. Entonces obviamente mire que igual las dos son decorativas y las dos se prestan pues como para colocar en matera. No, pero estas dos son las más bonitas de todas. Además que con el contraste blanco, vean qué belleza. Son tipo bonsai. Sí, la podan hasta que no tenga pues, no llega a una forma perfecta. Es que ni siquiera No tiene elegantemente hojas. se ve hojas. Está súper linda. O por ejemplo, miren esta otra. Qué cosa tan bonita. Este color no es tan típico, no es tan común, pero Sí, acá por ejemplo, acá en Medellín, yo en Colombia nunca lo había visto. es muy bonita. Muy Aquí bonita. siempre se ven blancas y la fucsia que es súper bonita, o una que es como medio moradita. Tipo este Pero morado por- aquí, sí. Esto yo nunca lo había visto. Oh, este morado es la Ese flor, morado sí. sí, pero con la hoja no así Sí. variegada. Bien lindas. Es como cuando estuvimos en México que vimos unas de estas con la flor mezclada, más Ah, no, lindas. es que México tiene cosas Y tenemos espectaculares. que volver otra vez a México. Próximamente a México. Ay, ojalá. A comer como unos marranos, que dicha. No, además que le ponen esos fondos claros, entonces las plantas tienen como más fuerza, pues. Ay, qué linda. Espectacular. Tiene un color más tenue, menos fuerte, pero igual de bonito, más delicado. Bueno, entonces desafortunadamente hasta acá llegamos con el video. Ojalá hubiéramos podido quedarnos más tiempo, como para poderlo como literalmente incluso hasta meternos donde están esos guayacanes y hacer videos de esos árboles espectaculares y de esos patios que nos imaginamos nosotros. Deben de ser súper grandes y súper lindos. Sí, tenemos que volver a tocar más puertas, Exacto. preguntar a más personas. No, pero esperamos que les haya gustado este recorrido. Obviamente, nosotros intentamos a mostrar las más cosas posibles. Entonces, obviamente, en términos de flores, de plantas, de esquinas, de patios. Y nada, esperamos que les haya gustado. Sí, no, esperemos que lo hayan disfrutado. En realidad que nosotros disfrutamos bastante el caminar pues como por esta ciudad buscando lugares para compartir con todos ustedes. Si no han visto el video anterior, se los recomiendo que lo vean. En realidad es un hotel acá mismo en Antigua, súper bonito. Vale la pena como invertir el tiempito para que vean unas plantas bien espectaculares y un jardín bien lindo. Entonces, si les gusta este recorrido, por favor recuerde darle un me gusta, recuerden suscribirse a Quematerío para que cada semana YouTube les dé las notificaciones, y hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.